Buenas noches. Bienvenidos compañeros a un compartimiento más de su grupo CODA Ecatepec de Codependientes Anónimos. El día de hoy, bueno, pues vamos a compartir el tema La Quinta Tradición, cómo la he vivido, y está como invitado especial para compartirnos experiencia, fortaleza y esperanza el compañero Enrique B. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo, por tu generosidad en compartir tu historial. Y bueno, pues vamos a dejarle el micrófono. Adelante. Sí, gracias, compañera. Bueno, ya se dijo mi nombre, soy codependiente y agradezco mucho por la invitación, por que me hayan pues tomado en cuenta para este compartir. Voy a repetir las palabras que dice mi padrino, no solamente es mi punto de vista y, y voy a decir muchas cosas o de repente puedo usar tonos de voz como afirmando que es de esa manera, pero bueno, por eso lo aclaro, porque me gusta o me siento seguro diciéndolo así, eso es para mí y lo hablo como si fuera verdad para todos. Sin embargo, por eso lo quiero aclarar, ¿no? Que de repente puedo hacer afirmaciones pensando que así es o que estoy hablando en nombre de todos, ¿no? Sin embargo, bueno, lo aclaro. Y bien, pues sin más, voy a empezar con con esta quinta tradición. Particularmente me gusta, me ha, me ha llevado mucho a reflexionar. Asisto a otra confraternidad y en los inicios se me dificultaba entender esta quinta tradición, porque muchas veces escuché que se decía bien, pues es que lo más importante aquí es llevar el mensaje. Y yo pues, como nuevo, pues repetía, sí, es que lo importante es llevar el mensaje. Pero ¿qué mensaje? Si asisto a dos confraternidades, ¿de qué mensaje estoy hablando? Pues del mensaje de que se puede, ¿qué? Pues de que se puede vivir feliz. Oh, está bien, sí, pero ¿cómo se hace? No, pues con un programa, con un método, ¿no? Sin embargo, hay confusión. Ya después de el tiempo, me di cuenta de la importancia de que es, pues, leer en un enunciado completo. Como aquí dice, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. Bien, entonces ya me está ubicando de que estoy en coda y no estoy en otro lado. Y de qué mensaje voy a hablar? Pues del mensaje que viene en la literatura, que es avalada por la Conferencia de Servicios de CODA, ¿sí? Entonces ya me empieza a dar como una ubicación más, ¿no? Porque decir, pues es que pues lo importante aquí es pasar el mensaje, eso es lo importante, pero no conozco ni siquiera de qué mensaje voy a hablar. Bueno, eso es lo primero que he ido aprendiendo acerca de esta quinta tradición. Si estoy en el otro lado, pues voy y hablo y estudio la literatura cuando estoy en el otro lado. Por buen tiempo estuve llevando y trayendo, no es que lo de allá y es que lo de acá, bueno, pues si te funciona allá, ¿qué haces aquí? Me decían igual allá, no, pues si está muy bien allá, pues ¿qué haces aquí? Decir, no, pues es que tengo pues dos problemas, ¿no? Bien, pues aquí ven y trata uno y allá vas y tratas el otro. Y poco a poco he ido comprendiendo, ¿no? De primero decía, no, pues el mensaje, yo seguía con el mensaje, porque sí lo escucho mucho decir, no, el mensaje, ¿no? Pero bien, ya después de empezar a entender un primer paso, me doy cuenta de la importancia, de la diferencia que habla esta quinta tradición, de llevar el mensaje al codependiente que sufre, y así cada fraternidad, pues tiene su quinta tradición con su enunciado especificando de qué mensaje vamos a hablar, ¿no? Y en donde esté esa hora y media, esas 2 horas, llego y dice, bien, pues es que los pasos son los mismos. El método es el mismo. Sin embargo, esto es algo que yo digo personalmente, sí es el mismo, solamente que la enfermedad no es la misma. Y dependiendo de la enfermedad, pues el ego tiene diferentes manifestaciones. Y es tan bonito el ego, bueno, es una chulada que necesita hablársele bonito al ego, ¿no? Dice el ego, pues que yo necesito entenderme con alguien, esa identificación, ese primer paso, ¿no? Donde digo, sí, ese soy yo. Es que yo siento que si la pareja no está conmigo, se me acaba el mundo. Y yo escucho a alguien más decir eso y digo, sí, pues creo que de aquí yo soy, porque si yo no tengo una pareja, creo que se me acaba el mundo. Y después, bien, es que mi hija está pasando por algo y también siento que debo de voltear el mundo, porque es mi hija y yo soy el mejor padre o trato de ser el mejor padre
y es lo que tengo que hacer. Y si escucho a alguien más decir eso, pues digo, sí me identifico. Entonces digo, es de lo que estoy hablando, de la quinta tradición del primer paso, de la identificación. Porque no es lo mismo a que yo escuche a otra persona diciendo, bien, pues es que yo tengo ganas ¿de qué será? No, bueno, voy a hablar sobre un poco sobre el alcohol. Bien, tengo ganas de beber, o a veces he escuchado, o lo he pasado. Pues bien, pues vamos a tomar una copa, ¿no? Pues no quiero, no puedo, y así. Y dice, pues, ¿qué tanto es una? Pues nada más es una y ya nos vamos a ir. Y yo, pues sí, pero pues yo no quiero, no, pues no veo, o tú tómatela y ya no hay ningún problema. El caso es que ahí no me estoy entendiendo con la persona que me está invitando y normalmente pues no tiendo a dar explicaciones, ¿no? A lo que voy es que no hay una identificación. Si estoy en el otro lado, empiezo a hablar sobre mis experiencias con esa adicción y me van a entender, pero si yo vengo y aquí yo les hablo sobre experiencias de borrachos, o si yo les trato de comparar mi adicción de borracho con mi adicción de controlar, es que pues hazte cuenta que me voy a echar una copita de control. Y pues van a decir, yo no sé qué significa para ti una copita de control. No saben esa compulsión al tomarme una copita de control. Pues es eso que sientes al controlar, es lo mismo que yo siento al controlar. Y entonces para mí empieza a haber como una distorsión en mi cabeza y se me empieza a hacer vueltas. Cuando yo escucho así ese tipo de comentarios, pues es como la copita para el alcohólico y digo, bueno, puede que sí o puede que no, pero prefiero entonces mejor empezar a hacer esa diferencia en cuanto a patrones codependientes, en cuanto a heridas de la infancia y todo eso, porque me confundo cuando escucho decir, es que estoy consumiendo. ¿Y yo qué estás consumiendo? "Mm, pues, pues quiero controlar. ¿Y a eso le llamas consumo? No, pues sí. Y, y solamente eso yo estoy aclarando que es para mí, de la manera que yo entiendo esta quinta tradición. Y no puedo hacer esa conexión del consumo, porque yo cuando me dicen consumo, yo lo primero que pienso es en consumir una copa o consumir alguna otra sustancia, pero fuera, externa a mí, que me la voy a llevar a mi cuerpo y que va a causar una reacción en mi cuerpo. Pero bien, para mí la codependencia pues no tiene nada que ver con las cosas de afuera. Anteriormente sí lo veía así. Sin embargo, no, ya después de un tiempo me empecé a dar cuenta de que esas cosas externas son como son y van a pasar y van a seguir pasando y están pasando, solamente que el detalle soy yo, mi interior, de por qué yo estoy pensando que las cosas externas me están produciendo una alergia y, y trato de hacer otra cosa que he escuchado también, de hacer un contacto cero. No, pues ya por eso vivo aislado, porque pienso que todo lo de afuera lo consumo, ¿no? Todo me afecta, y entonces es consumo y no debo de acercarme y decir, no, por eso es que yo no entiendo esa situación cuando dicen, es que consumo. Bien, para mí no es eso. Y bueno, lo voy a asociar aquí a esta quinta tradición que habla sobre codependencia. Bien, para mí la codependencia pues viene de adentro, dice, viene de cosas de la infancia, situaciones profundamente arraigadas, de patrones codependientes, de cosas que nacen dentro de mí, dentro de mi cabeza, dentro de mi barriga, dentro de mi pecho. Nace una situación al ver a una mujer bonita o al ver que no tengo dinero o al ver cualquier situación y entonces algo viene dentro de mí. Pero entonces ahí es cuando empiezo a hacer esa identificación del ego para esta quinta tradición y hablar sobre codependencia. ¿Por qué? Porque es tan complicada para mí la codependencia que me confundo. Es como si yo, mi enfermedad de la codependencia es como una ardilla que está corriendo en ese circulito de las jaulas y que corre y corre y nunca va a ningún lado. Y para mí eso es la codependencia. Y es tan complicado. Yo sé que decir, bien, pues cualquier cosa que me pueda sacar de ese círculo está bien. Pero a veces pienso que algo me está ayudando a salir de ese círculo, pero la verdad es que no. Sigo, corre y corre y corre y sigo sobre esa ruedita nada más corriendo y sin llegar a ningún lado. Y yo hablo particularmente del programa de Coda porque al día de hoy siento que he podido salir de ese círculo y no seguir corriendo y de decir, bien, esto es lo que me hace correr.
estos sentimientos, estos pensamientos y estas conductas es lo que me hace correr en círculo. Si los puedo detectar, puedo bajarme de ese círculo y decir, bien, ¿hacia dónde voy? Porque yo no puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Y es cuando empieza un programa de recuperación para mí, para decir, no puedo con esto, lo acepto, soy codependiente y necesito un programa de recuperación sobre la codependencia y ahí es donde empieza la diferencia. Bueno, entonces un poco sobre la identificación del ego con esta quinta tradición. Y para esta quinta tradición también quiero comentar sobre, voy a leer para poder ubicarme un poco más. Dice, esta tradición le da a cada grupo de coda su propósito. Nos recuerda que estamos aquí para llevar el mensaje de Coda, que la recuperación es posible. Bien, aquí en estas primeras líneas, pues nos recuerda que vamos a llevar el mensaje de Coda, no solamente decir el mensaje, voy a llevar el mensaje, ¿no? Pues el mensaje de Coda, que la recuperación es posible. Para recuperarse trabajamos los pasos, seguimos las tradiciones, damos la bienvenida a los recién llegados, leemos literatura aprobada por la conferencia de CODA y asistimos a las reuniones. Si el codependiente es un recién llegado, un veterano, les recordamos que aquí hay una manera de salir del sufrimiento. Bien, bueno, vuelve a hablar sobre la literatura, sobre las cosas que hacemos en CODA y em, es agradable escuchar y creo que aclara mucho la situación de esta quinta tradición, lo que se leyó en el inicio, lo que no hace CODA. Bien, entonces, aquí dice, vengo a hablar de codependencia, vengo a hablar de mi recuperación a través de la práctica de los pasos, a través de seguir las tradiciones, de leer la literatura aprobada por CODA, y me dice, soy empático con el nuevo y con el veterano. La ventaja o desventaja de esta enfermedad de la codependencia para mí es que, bien, no puedo cantar victoria, ¿no? O sea, no puedo decir, tengo tantos años, eh, sin practicar la enfermedad, como sería en otro lado, ¿no? Aquí, bien, probablemente el día de hoy, o tiene hace unas horas que pues me la llevé bien, me la llevé tranquilo, no practiqué un patrón codependiente o no sentí ese dolor de la infancia por este día. Y, y bien, es lo más que puedo decir. Pero al igual, a veces se van haciendo pues días, semanas sin practicar, o por lo menos, no voy a decir de los patrones codependientes, pero sí sin sentir esas heridas de la infancia, ¿no? Esas, ese vacío, ese dolor, ya no viene tan, tan seguido, ¿no? Todo el día, como cuando llegué aquí con ustedes, que pues sentía el gran hueco en el estómago o en el alma y, o sea, no encontraba ese consuelo, esa desolación, pues ahí estaba. Y eso es lo que pasa, ¿no? También, bien, puedo tener un mal día o puedo empezar a practicar mis patrones codependientes y esos patrones codependientes después pues me dan el bajón y llego otra vez a ese sufrimiento y bien, pues aquí dice, tenemos un lugar seguro para salir del sufrimiento, eso le decimos al recién llegado y al veterano, ¿no? O sea, no estoy exento, no estoy de decir, tengo tantos años sin practicar patrones codependientes, ¿no? O sea, aquí es claro de que puedo ser nuevo o veterano, hay un lugar seguro para mí. Dice, en el compartir individual nos apoyamos mutuamente al mantener nuestro enfoque en el mensaje de recuperación. Hablamos sobre cómo fue, qué sucedió, qué nos llevó a CODA. Eh, bien, ahorita voy a hablar sobre esto, qué sucedió, qué me llevó a CODA, el trabajo que hemos realizado y cómo es ahora. Si bien nuestras reuniones de recuperación transmiten el mensaje de manera inmediata, al hacerlo de forma personal o en reuniones alternativas por teléfono, etcétera, también existe anualmente la conferencia de servicios de CODA para transmitir el mensaje de CODA. Los delegados elegidos por las entidades votantes, como los estados, Estados Unidos y otros países, se reúnen para decidir sobre los asuntos de nuestra fraternidad. La conferencia de servicios de CODA es donde nuestra literatura es respaldada por la conciencia de grupo. Se establecen los presupuestos y se eligen a los custodios de CODA, CODAIN y COREIN, la editorial de CODA. Ambas entidades son corporaciones sin fines de lucro. La celebración de una reunión anual es un requisito legal. Sin embargo, incluso si no fuera un asunto legal, es esencial que nos reunamos para tomar decisiones juntos con la guía de nuestro poder superior. Mm, sobre la mejor manera de transmitir el mensaje de CODA. Aunque no pensemos que nuestras amistades y asociaciones tengan un propósito primordial, muchos lo tienen.
podemos ser amigos de alguien por interés compartidos, podemos asociarnos para tener una identidad y apoyamos mutuamente. En el trabajo de nuestro propósito primordial es hacer aquello por lo que nos pagan, para trabajar en armonía con nosotros, con nuestros compañeros del trabajo. Bien, bueno, quiero comentar sobre la importancia de la estructura de CODA para poder llevar a cabo o para poder seguir cumpliendo con esta tradición. Va más allá de solamente el grupo. Es importante tener una estructura sólida para poder seguir llevando el mensaje al codependiente que sufre. Y no solamente al codependiente de mi colonia o de mi lugar o a donde yo pueda llegar con mi voz o por el boca a boca, sino que esto ya va más allá. Una estructura de servicio traspasa países. No es como decir, bien, pues yo estuve en tal país, estuve en un grupo de CODA y me fui, pero bien puedo abrir un grupo de CODA en otro país, pero ¿quién le da el soporte a ese grupo en otro país? Bien, para eso está en una estructura de CODA. Y para llegar a una estructura, pues es importante para mí haber conocido el programa de CODA, porque puedo llegar a una estructura, a un servicio y sin saber qué es CODA. Y quiero hablar y decir de cosas que se hacen en otro lado o cosas que me imagino y, y se puede perder o distorsionar el mensaje de codependientes anónimos. Entonces, por eso me dice, bien, para poder hacer un servicio ya, una intergrupal, pues lo recomendable es que haya hecho un trabajo de pasos para poder llegar a hacer a una intergrupal y en la intergrupal pues seguir practicando y entonces empezar a conocer conceptos de servicio, empezar a conocer el manual de servicio y todo relacionado con CODA. Eh, Parece que es como una burbuja donde dice, bien, pues nos vamos a proteger. No es exactamente protegernos, solamente es seguir preservando ese mensaje que nosotros creemos, que los codependientes hemos recuperado, eh, pues algo, hemos encontrado la libertad a través de esta práctica de codependientes anónimos, pues queremos seguir transmitiendo y como lo hemos entendido, sin distorsiones, sin meterle algo que no es. Y no es que digamos, pues es que no queremos eh, pues modernizarnos o ponernos al día, solamente que como son principios espirituales, se pueden distorsionar. Los principios espirituales ya están, ok, están ahí inmersos en el paso, ¿no? Y dicen, el paso es el mismo para todos, ¿no? Es la derrota, es la admisión, y sí, pero como ya lo dije, el ego es tan mañoso que yo escuchar hablar a alguien de otra adicción, yo no me voy a entender con él. No voy a saber cuál es la angustia, cuál es la ansiedad, cuál es ese miedo, cuál es esa soledad si no consumen esa sustancia o si no practican esa cuestión. Yo puedo decir, eh, sí, pues yo sé que estás pasando por un terrible mal, pero pues no te estoy entendiendo nada. No te estoy entendiendo nada porque yo no sé lo que significa tener la necesidad de ir a comprar una bolsa, la necesidad de ir a comprar una bolsa compulsivamente. Me dice, pues para mí bien, sí me gustan cosas, sí, a veces compro cosas como unos zapatos, nada más por el puro gusto, pero si no me los compro hoy, me los compro mañana o dentro de un mes, o igual y ya no me los compro, no me pasa nada. Pero alguien que me diga es que yo los necesito ahora y voy a ir a pedir dinero prestado, si no lo tengo, voy a sacar crédito o lo que sea para poder tener eso, yo le podría decir, pues, ¿qué te pasa, no? No te estoy entendiendo nada. Y ahí es la importancia de este primer paso, de la identificación del ego, ¿no? Si yo llego a un servicio de estructura sin entender qué es lo que Coda me dice, pues puedo empezar a quererle poner de aquí, de allá y esto y lo otro. No es que sea bueno ni malo, solamente probablemente podemos cometer errores que ya se han cometido anteriormente y podemos estancarnos o podemos incluso retroceder, ¿no? Pero bien, todo sirve para algo. Decir bien, pues ya estaba escrito, por algo es que estaba escrito esto y probablemente para la próxima nos convenga más seguir estos lineamientos, así como son las tradiciones. Dice, hacemos una o llevamos el mensaje al codependiente que aún sufre, pero tenemos lineamientos, tenemos nuestras tradiciones, tenemos la uno, la 2, la 3, de así hasta la 12 y nos va dando las pautas para, pues, no,
pues no salirnos, a mí se me hacen decir, voy a decir, no, pues es que son tan amplias, tenemos tanta libertad con esas tradiciones para poder llevar el mensaje que no hay necesidad de hacer otras cosas. Yo lo puedo decir así el día de hoy. Sin embargo, bien, pues haciendo servicio, a veces parece que no es tan claro, ¿no? El decir, pues es que aquí en Coda, lo que ya se dijo, no hacemos esto, no hacemos el otro, y se empieza a traer cosas de otros lados, que ya no es Coda, y entonces empieza a haber como un conflicto. Entonces, de ahí la importancia de que si estamos en un grupo de codependientes anónimos, pues hablamos sobre codependientes anónimos, hablamos sobre literatura de Coda, hablamos sobre el texto básico de codependientes anónimos, sobre hablando tradicionalmente, caja de herramientas, experiencia con la no interferencia. Decir bien, pues eso es el mensaje de Coda. Algo importante es, dice, experiencias con la no interferencia. Eso no lo había escuchado en otro lado. Eh, Alguna práctica que aquí me dicen codependientes como el querer controlar, el querer persuadir, el querer rescatar. Y si esto o esa práctica yo lo hago en otro lado, pues me dicen, no, pues que a todo dar eres, ¿no? Y aquí me dicen, no, pues gracias, pero no te lo estoy pidiendo. Y ni siquiera igual me lo dice, desde la literatura me dice, o desde este folleto de la experiencia con la no interferencia, me dice, pues si nadie te está pidiendo un consejo, pues no des, o pues no des ese consejo porque nadie te lo está pidiendo. Y también me dice, bien, pues si alguien te está pidiendo tu experiencia, pues solamente comenta algo que hayas vivido, no del que creo o supongo, porque eso a mí se me da mucho. Dice, no, pues a mí se me ocurrió una idea, pero yo lo he practicado, o yo he practicado lo que voy a decir, y digo, bueno, pues no, pero creo que a ti te podría funcionar. Pues no, entonces me dice, me limito a solamente compartir mi experiencia y no estar pensando o creyendo que a alguien más le va a funcionar mis ideas, porque si ni yo mismo me las puedo aplicar, entonces ¿por qué voy a querer eh, manifestar mis ideas con otra persona, ¿no? Eh, y bien, eso lo entiendo que es para mí importante tener esa conciencia para poder llegar a un comité de servicio, a una intergrupal, ya que las intergrupales pues son importantes para nuestra estructura, para poder seguir llevando ese mensaje al codependiente que aún sufre. Y, y pues la intergrupal necesita atender a los grupos y así la intergrupal pues mandar delegados a la conferencia para seguir atendiendo al codependiente que aún sufre. De repente digo, bien, o como ahorita ya estoy hablando tanto y digo, bien, todo eso que tiene que ver con la quinta tradición, con llevar el mensaje, es muy sencillo. O sea, ¿para qué lo complicamos? Aparentemente es así de sencillo, solamente que el hecho de tener una literatura impresa es porque hay una estructura de servicio, ¿sí? Si es que yo tengo este libro hasta aquí, a donde vivo, es porque hay una estructura de servicio. No nada más es porque un grupo solito lo pudo hacer, no, hay una estructura de servicio. Hay personas haciendo impresión, hay personas, compañeros codependientes escribiendo literatura y sobre todo anónimamente, ¿no? Esa es una parte importante dentro de nuestra fraternidad, pues practicamos también el anonimato, como en todos lados se sugiere. Solamente pues aquí también tratamos de apegarnos a ese anonimato y decir, bien, pues la literatura es escrita de codependientes para codependientes. Aquí no hay autores de literatura. También otra de las cosas que nos sugiere en la quinta tradición, pues es hablar sobre nuestra literatura. También nos sugiere no, pues no leer a otros autores, otras literaturas. En primera, si leemos otras literaturas, creo que se puede desinformar y cuatriversar ese mensaje del que están hablando allá y si lo empiezo a combinar con este, probablemente pues eh, pueda dar una mala información y no el mensaje ni de allá ni de acá, por estar cruzando literaturas, ¿no? Y en cuanto a literaturas de otros autores que hablan sobre codependencia, que probablemente puedan ser buenos hablando sobre la enfermedad, pero aquí en Codependientes Anónimos tengo un programa de recuperación y parte de ese programa y muy importante de ese programa de recuperación es un grupo, es escuchar a otras personas, es escuchar la interpretación sobre esa literatura que estamos leyendo aquí. Eh, Esos otros autores no tienen una estructura de servicio, no tienen toda esa capacidad de llegar a codependientes que aún sufren, ¿no? Sin embargo, bien, pues en algunos lugares se practica de que ya
Codependientes Anónimos ha trabajado por hacer una estructura y pues muy fácil decir, bien, pues llevamos y promocionamos este libro. Son prácticas que se hacen, que no se recomiendan, que ya lo repito, no es que sean buenas ni malas, solamente pues tratamos de dar un sostenimiento a lo que nosotros decimos, a decir que sí funcionan los pasos, a que sí funcionan las tradiciones. Y sin embargo, dice y recuerda, dice, funciona si lo practico. Probablemente puedo estar 2, 3 meses, 4 meses y irme y decir, ¿saben qué? No funciona. Creo que me identifico más con tal o cual cosa así, pero bien. Dice, aquí compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Si tengo experiencia, si tengo fortaleza y esperanza, es porque he practicado un programa, porque sí, a mí sí me ha funcionado. El día de hoy puedo decir, bien, pues sí, sí me funciona. Creo que sí, al día de hoy me funciona, ¿no? Y por eso es que yo estoy aquí. Eso es lo que entiendo sobre la quinta tradición y la importancia de tener una estructura sólida, de que no solamente es el grupo, de que no solamente es la intergrupal, de que no solamente es nuestra entidad de voto, sino de que pertenecemos a una estructura internacional, ¿sí? Igual y no es tan importante en dónde se encuentra esas, ni siquiera hay una oficina central, pero la sede de esa, de CODA, pero lo importante es que y que existe y que da soporte a todos los demás países donde se quiere tener un programa de codependientes anónimos. Esa es la parte importante para mí y que pertenecemos a esa estructura. Para mí es importante. Eh, bien, bueno, pues ahora quiero hablar sobre ese mensaje, ¿no? Sobre el mensaje que podría compartir yo, que es de qué es lo que yo estoy hablando. Dice el 12.º paso, dice que habiendo obtenido un despertar espiritual con la práctica de estos pasos, llevamos el mensaje. Eh, y bien, pero dice que es hasta el 12.º paso. Y en un primer paso, pues voy a empezar a contar un poco sobre mi historia, de cómo es que llego a CODA, de cómo es que voy comprendiendo un primer paso, un segundo paso, para pues poder decir, estoy hablando un mensaje de codependientes anónimos, de que sí funciona. Cuando llego a CODA, eh, llego porque se terminaba mi matrimonio. Anteriormente me gustaba decir de cuántos años era mi matrimonio porque decía, es que ya con tantos años no se podía romper, ¿no? Bien, ya no digo los años porque digo, mm, no importan ya los años, simplemente se terminó porque se tenía que terminar y hasta ahí. Pero bien, en esos momentos, o por mucho tiempo, mencionaba los años que había dilatado, ya que se me hacía relevante o como para que ustedes me entendieran el dolor por el que estaba pasando. Allá al día de hoy no importa el tiempo, solamente quiero recordar porque llegué, porque sentía que el mundo se me acababa. Y realmente así era. ¿Por qué? Porque todas mis actividades giraban en torno a esa persona, que sí estaba haciendo según proyectos personales, pero esos proyectos personales estaban girando en torno a esa persona. Un día esta persona decide pues ya no estar más conmigo por X o Y situación y pues yo digo, es que no te puedes ir porque pues yo casi vivo por ti. Se escucha gracioso, se escucha tonto el día de hoy para mí, pero así lo vivía en esos momentos. Yo decía, pues es que mi vida está ligada a ti. eh, y pues como así era en esos momentos, me costó bastante trabajo. Empecé a sufrir. O sea, la relación ya estaba mal, ya estaba de la tostada. Y muchas veces, según yo, me quería ir, pero no podía irme. Ya después vine aquí a entenderle que pues no me iba a ser tan sencillo irme. O no tuve esa, no sé qué se haya necesitado, esa capacidad de poder irme. El caso es que se terminó. Y eran en tiempos de la pandemia. Y aquí donde vivo, pues ni siquiera hablo el idioma. Eh, y dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Recordaba pues estos grupos de 12 pasos, el otro grupo donde asistía, pero por la pandemia pues no había nada, pero sí lo busqué y no había nada. Encontré ayuda con una profesional y bien, o sea, fue lo que tuvo que ser. Sin embargo, pues no me ayudó con mi problema de la codependencia. Eh, en primera no estaba enfocado en eso y en segunda pues eh, precisamente era todo lo contrario, ¿no? Es una profesional en, en cosas de pareja, en que ella viene, se encarga de arreglar las cosas entre parejas, ¿no? No sé cómo se le llaman, pláticas matrimoniales o no sé, pero bueno, llegué con esta persona
Y dice, no, pues bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y ella eh, va a regresar, ¿no? Y pues yo bien emocionado, porque eso es lo que yo exactamente estaba buscando, alguien que me ayudara para hacer que esa persona regresara. Hice lo que me dijo y no regresó. Y bien, pues ahí es donde se me empezó a cerrar más el mundo, ¿no? Porque esta persona con todo lo que me había dicho había sacado 10, dice, no, pues ella va a regresar, porque has hecho tus actividades muy bien y se va a regresar y no regresó. Y, y pues yo seguía en las mismas. Entonces una persona muy querida para mí, pues me habló sobre estos programas de CODA y empiezo a entrar a las reuniones vía Zoom. Yo he asistido a las reuniones solamente por vía Zoom y empiezo a escuchar. En esos momentos pues era pandemia, había muchas reuniones todo el día, y trataba de entrar a las más que podía. Y mi ego se empezó a identificar cuando empiezo a escuchar de los historiales y del sobre sufrimiento y lo que estaban pasando y dije, sí soy, sí soy, sí soy, aquí sí me entienden. Y cuando me doy cuenta de que hay esta cuestión de la no interferencia, de que no escuchaba sermones, de que no escuchaba consejos y cosas así, a menos que yo los pidiera, y pues me venía bien porque podía subirme a la tribuna o agarrar tribuna o tomar el micrófono y hablar de mi sufrimiento que estaba pasando y nadie me decía nada. Y así pasé algún tiempo. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, solamente así es como yo lo pasé. Eh, Estuve hablando mucho tiempo sobre ese dolor y ese sufrimiento. Si alguien me empezó a dar los primeros auxilios y me dijeron, bien, es que esto que estás pasando no es por precisamente porque se haya terminado, sino hay cuestiones en ti de la niñez que son las que te están llevando a sentirte de esta manera. Y me dijeron, bien, pues empieza a hablar de tu niñez, sobre pues cuestiones que te hayan dolido, cuestiones que te hayan hecho sentir avergonzado, y así lo hacía, no, todavía la verdad que no entendía nada, pero sí lo empezaba a hablar, sí empezaba a tomar esa sugerencia sobre empezar a hablar sobre mi niñez, sobre la situación y lo complicado que había sido en mí la niñez y la juventud. Yo nací con un problema que se llama pie ovaro, sí, ovaro, que son los pies así encontrados hacia adentro. Y pues ya de niños, pues los niños somos muy crueles, ¿no? Igual y sin esa malicia, solamente probablemente por la risa o por cuestiones de, de que pues así se vive en la casa, sobre reírse de las cosas de los demás. Y pues así lo tuve que vivir, sobre esas burlas, ¿no? Desde el kinder y, y la primaria y la secundaria, ya fue menos en la preparatoria, pero todavía seguía pero bien, pues yo tenía todo ese dolor y como me habían recomendado hablar sobre esas situaciones, sobre esa vergüenza, sobre ese eh, resentimiento que yo sentía, pues lo hablaba y es como empecé a entrar este primer paso y empezar a sacar ese dolor que yo tenía, que aún no sabía, que era parte ya del trabajo de la recuperación, empezar a hablar sobre ese dolor. Y lo hacía así, y lo estuve haciendo por un buen tiempo, entrar y conmiserarme, ¿no? Eh, y parte de lo que yo entiendo, o yo lo tomo así, y procuro hacerlo así, eh, es que no me dijeron, ya cállate o deja de conmiserarte, ¿no? Porque muchas veces sí, en algún otro lado, ni siquiera se me pudo escuchar sobre eso ya pasó, eso ya no importa, siempre para adelante y nunca para atrás, ¿no? Y decir, bien, el cuarto paso, pues sí, pero pues ve que no eres el único niño así y que también hay niños y empezar a hacer comparaciones con gente de que dice, pues mira, esta gente está más jodida y ha salido adelante y tú de qué te estás quejando, ¿no? Ya pasó. Pero entonces ese dolor seguía ahí. Y cuando yo llego a Coda, pues me permiten empezar a sacar todo ese dolor y sí, empezamos a hablar sobre ese dolor y empieza a sanar y empiezo a dejar de tomar ese control compulsivo de mi presente, también dice. Y eso también me empezó a ayudar a aceptarme, a, pues aceptar esta situación de tener los pies así. Al día de hoy no me lo están preguntando, pero yo se los voy a decir de que bien, o sea, yo me pongo un short y yo tengo los pies muy delgaditos porque cuando era pequeño me operaron 2 veces y el yeso, pues ya saben, o si no, o los que tengan esa experiencia de haber tenido una parte enyesada, no sé qué le pasa a la piel,
y a la grasita, pero pues se va acabando y así me quedaron los pies, o sea, ya muy, muy delgaditos. Y por mucho tiempo, pues yo me avergonzaba solo, ¿no? Ya solamente recordaba todas esas cuestiones, esas burlas de la niñez y de la juventud, y cuando yo me veía en un espejo, me decía las mismas cosas que me decían de niño, ¿no? Ya nadie me las estaba diciendo, pero en mi cabeza resonaban cuando me ponía un short. El día de hoy todavía a veces lo veo y digo, no, no importa, así soy y ya. Entonces aquí he empezado a usar shorts y por muchos días uso short y a veces voy a un lugar, el fin de semana fui a una alberca con personas que normalmente no convivo y anteriormente igual y no me hubiese metido o me hubiese metido con vergüenza, hubiese tratado de esconder mis pies. Pero no, entonces llegué, me quité el pantalón, me puse mi ropa para meterme al agua y así, y se me quedaron viendo y dije, no me importa, ¿no? Ya no importa, solo por hoy, no importa. He estado trabajando y sacando todos esos sentimientos de inferioridad. Decir, pues sí, pues así tengo los pies y qué, ya, ya pasó. Ahora sí puedo decir, ya pasó, pero después de haber estado haciendo todo ese trabajo de primer paso, de sacar ese dolor. Bien, bueno, hasta ahí empecé a hablar sobre lo que estaba sintiendo en esos momentos de que se me acababa el mundo y empezaba a hablar sobre estas situaciones de los pies y también de situaciones con la mamá, de situaciones con el papá y todo lo que ya empezaba a escuchar, aún no entendía todavía, pero sí empezaba a escuchar de que pues habla de esto y habla del otro, ¿no? Sobre la infancia, sobre cómo empezaste a percibir esos primeros años de tu vida. Y sí lo hacía. Sí estaba empezando a hacer el primer paso sin hacerlo, pero también es la situación del cual le agradezco al grupo también donde estuve, porque de alguna manera sí hay esas reuniones de estudio y pues ya lo que me va ayudando a recuperar pues es la literatura y la literatura habla sobre hacer eso y empezaba a poner un poco de atención y no era consciente todavía, pero sí trataba de hacer lo que estaba diciendo la literatura y ahí fue. Y bien, pues hasta ahí seguía con el niño herido, sobre el niño maltratado. Pero después de eso, viene lo más emocionante para mí, porque hasta ahí sigo siendo la víctima. Bueno, después ya empezamos a hablar de patrones codependientes y, y ahí, bueno, sigo siendo la víctima porque hay unos patrones de negación donde empiezo a decir, es que tú, es que porque me hiciste, es que porque ella, es que porque mi papá, es que por mi mamá, es que Dios me mandó así con los piecitos y bien, seguir en esa negación con ese patrón y seguir en la víctima. Pero ya poco a poco, después de varios repasos, pues me empiezo a dar cuenta de que sí tengo esos patrones, pero no es la justificación, pero me dicen, bien, pues es como sobreviviste. Para empezar, dice el primer paso, y hay unas preguntas, dice ahí, ¿quién se pregunta si dice, vistes o quién te enseñó esta práctica, ¿no? Ahí viene en el primer paso, porque yo lo olvido. Y bueno, a veces lo estudiamos también aquí empieza a hacer esas preguntas sobre esas conductas codependientes que ya los empezaba a ver con las personas que me rodeaban, en este caso pues era papá, mamá, abuelos, tíos, donde empezaba a ver esas prácticas codependientes y ya después me doy cuenta de que esas prácticas pues vienen de generaciones, ¿no? Pero bien, yo las aprendí de primera mano de papá y de la mamá. Y esa manera de controlar, esa manera de evadir, esa manera de victimizarme, esa manera de hacer la sumisión y si no es sumisión, esas mil y un tácticas para salirme con la mía, ¿no? Bien, bien, bueno, pues que las estuve ahí viendo y después yo las empecé a practicar y a reproducir. Hay alguna persona en mi familia también muy, muy querida y muy cercana, muy importante para mí, que tiene así actitudes y bien, pues yo también me comporto de esa manera. Al día de hoy trato de ser consciente y no hacerlo, pero si no me salgo con la mía, pues me empiezo a poner unos berrinches como auténtico niño, ¿no? Y a patalear y a casi querer privarme como estos bebés, ¿no? Que se empiezan a llorar y se privan. Y tengo, o tenía esa manera pues de sacar mi enojo, ¿no? De sacar mi enojo, o porque no se había llevado a cabo mi capricho, tenía esa manera de comportarme como un niño, como un bebé, porque ahorita, pues, ay, de lo que estoy hablando, pues, solamente los bebés hacen ese tipo de pataletas. Pues no, yo siendo ya adulto, me comporto de esa manera, ¿no? Con esos tipos de pataletas, con ese querer controlar, y como no lo puedo hacer, mi último recurso es casi privarme, ¿no? Como los niños.
me empieza a fallar el aire y cosas así, ¿no? Y no manches, o sea, ¿hasta dónde llega mi control y mi capricho porque no puedo salirme con la mía? Bien, pues me empiezan a decir, bien, pues solamente son manifestaciones de tu control, de quererte salir con la tuya. Y bien, ¿cómo puedo terminar con eso? Pues aceptándolo, ¿no? Aceptándolo y bien, ya lo acepto. Y bien, cuando quede, ¿qué hay después de la aceptación? Pues viene el cambio, ¿no? Pues después de quererlo cambiar y de aceptarlo, realmente aceptarlo, me derroto y me doy cuenta de que yo no lo puedo cambiar por mí mismo. Entonces ahí es donde dice, bien, pues si ya lo estás aceptando, ya te estás derrotando, creo que estás listo para dar un segundo paso, de aceptar todos esos o los patrones codependientes que alcanzo a vislumbrar y darme cuenta de que pues yo no puedo con ellos y de que necesito la ayuda de alguien que sí puede. Y ese que sí puede, pues me dice, pues se encuentra en un segundo paso, en un poder superior a mí. Eh, Dice, ¿cómo dice el segundo paso? Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría regresarnos el sano juicio y pues ahí entro con otro problema. Digo, ok, yo soy codependiente, necesito ayuda y, y bien, alguna vez dice, pues si no crees en un poder superior puedes poner al grupo. Yo en algún momento ya había puesto a un grupo como mi poder superior y pues el grupo está lleno de personas como yo y como las personas fallan, pues dije, si falló una persona, entonces mi poder superior no funciona y dejo de creer en ese poder superior, pero solamente es el segundo paso. También donde se habla de eso, solamente es el segundo paso. En el tercer paso me dice, es otra situación, pero no pude saltar ese, ese segundo paso de poner al grupo como mi poder superior y pues terminé haciendo un berrinche de los que ya les platiqué y me fui. Y aquí en Coda me empieza a hablar de otra manera, ¿no? Pues se comenta por ahí la sustitución. Sin embargo, me empieza a decir que empieza a hablar sobre por qué yo no puedo tener o creer en un poder superior y me empieza a rascar sobre esas cuestiones también inconscientes y heredadas del por qué yo no puedo tener esa confianza o esa fe en un poder superior. Pero también algo importante que me dice el paso, ya después de hacer todo ese pequeño inventario acerca de mi dilema espiritual, dice, bien, pues no es necesario que creas en este momento, dice, nada más con que quieras creer es suficiente, ¿no? Con que quieras empezar a creer, con eso es suficiente, con eso puedo empezar o seguir adelante para darle pie al tercer paso. Y porque dice que en el tercer paso debía poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. ¿Y cuál poder superior? Pues al que yo concibo del paso 2. Y ahí se empieza a reforzar mi paso uno, 2 y 3 porque bien, digo, bien, si te quiero poner mi vida y mi voluntad a tu cuidado, y me empiezo a dar cuenta de que pues realmente ni siquiera me he derrotado y tampoco no le tengo la confianza a ese poder superior porque yo quiero ir a revisar si las cosas que yo le encargué va bien, van como yo creo que deben de ir. Y bien, pues ahí es otro seguir como en la ardillita, ¿no? Seguir en este círculo, corre y corre, pensando que le estoy dejando las cosas a mi poder superior, pero no, solamente lo estoy queriendo utilizar como mi mandadero, como mi genio, decir, pues yo creo en ti, yo te rezo, yo te oro, pero me tienes que conceder esto. Y decir, bueno, todavía no es exactamente el creer en un poder superior, ¿no? Pero bien, son los primeros indicios de que sí tengo ganas y a través de seguir o de darme cuenta de que no estoy practicando ni siquiera el primer paso porque quiero seguir controlando y quiero que mi poder superior haga lo que yo digo que haga, pues me doy cuenta de que no estoy practicando un primer paso y bien, pues me dice otra vez tengo que volverle a dar al primer paso para realmente derrotarme y soltar esas expectativas sobre lo que yo quiero. No es que quiera dejar de querer, solamente que decir, bien, pues eso es lo que yo quiero. Y también, pues ya en el cuarto paso, me empieza a decir, pues vamos a hacer un inventario y vamos a empezar a ver si es que realmente es lo que quieres o si es lo que tus patrones codependientes te están diciendo o si es lo que tus heridas de la infancia te están diciendo que quieres o por qué lo quieres. Y empezar ese cuarto paso para pues seguir trabajando esos patrones codependientes, esas heridas de la infancia, que aquí no las trabajamos como en otro lado, ni siquiera las tenemos exactamente clasificadas como los clasifican en otro lado, creo que porque no tenemos la manera de trabajarlas como lo hacen en otro lado, bien dice aquí, sí, hablamos sobre las heridas y sobre esas cuestiones o sobre ese niño interior que se necesita sanar, pero dice bien, nosotros hemos podido sanar a través de la práctica de los pasos y es lo que nosotros creemos. Dice, si es que tú necesitas ayuda de otro tipo, está bien, lo puedes buscar en otro lado. Ah, porque aquí no, nosotros no sabemos exactamente toda esa clasificación de heridas
y pues como no las sabemos o no las tenemos ni siquiera escritas, pues no podemos decirte, ¿no? Aquí para nosotros, ok, detecto la herida, detecto este abuso y me derroto a la que ya pasó, de que yo no puedo con él y se lo entrego a un poder superior. Y eso a mí me ha funcionado. Probablemente a alguien no le pueda funcionar y tenga que hacer otra cosa, pues está bien. Solamente que aquí, pues, dice, hablamos de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Yo tengo otras situaciones, otras prácticas, solamente que yo no las traigo aquí en este momento porque me dice esta quinta tradición. Aquí hablamos de coda. Ya si alguien me pregunta de manera personal, probablemente lo puedo compartir o igual no lo pueda compartir y pueda hablar solamente del programa o de los pasos, ¿no? Pero bien, ya después de hacer ese inventario personal, pues vuelvo a hablar sobre un poco sobre mis situaciones de la infancia, sobre esos patrones codependientes, pero también me invita este cuarto paso a ver mis aciertos, ¿no? Y se me ha dificultado ver los aciertos. Puedo decir que sí, soy una persona responsable con el trabajo. Eh, a veces me pregunto y digo, bien, pues gracias a mi poder superior que me ha hecho responsable, como papá por lo menos, económicamente he tenido fallas, situaciones que pudieron haber sido de otra manera, que finalmente son como son, y también las he aceptado. Decir bien, pero sí tengo algunas cuestiones como padre con las que he cumplido y que afortunadamente ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, y que al día de hoy, con la ayuda de mi poder superior, pase lo que pase, pues ahí sigo en algunas situaciones. Decir bien, pues eso también es algo bueno y que tengo que reconocer que sí lo tengo, porque el hecho de decir, no, es que no tengo ninguna cualidad o algo de ser responsable en el trabajo, decir bien, pues sigo en la victimización y este inventario pues no está siendo minucioso, ¿no? Porque cuando hago un inventario minucioso, pues no únicamente salen las cosas que ya no sirven, también sale lo que sí sirve y lo que se puede seguir ocupando. Pero eso no me doy cuenta hasta que ya doy un quinto paso, lo hablo con mi padrino, que en este caso fue una compañera la que me ayudó. Sí, el programa nos invita a que sea hombre con hombre, mujer con mujer, solamente que cuando yo escribí mi cuarto paso, no pude coincidir con mi padrino y ya después me ayudó una compañera a hacer ese quinto paso. Sin embargo, bien, ya después hice como que un resumen con mi padrino para pues seguir avanzando. Ya después de tener esta plática con esta compañera, con mi padrino, decir bien, pues aquí todavía sigue habiendo mucho material para seguir trabajando en el sexto paso, todos esos patrones que están ahí siguen profundamente arraigados, pues hay que seguirlos trabajando. Y algo que me pide el programa, pues es que yo me haga responsable, que me haga responsable de mi recuperación. Y bien, a pesar de que me trato de hacer responsable, hay cosas con las que aún no puedo y me dice, bien, pues humildemente le pido a un poder superior también que se encargue de eso y me dice que va a ser pues en el momento que él quiera. Eh, y no quiere decir que pues ya yo dejo de hacer lo que me corresponde, ¿no? Yo sigo haciendo lo que me corresponde y la obsesión y la compulsión pues poco a poco va desapareciendo. Hay cosas con las que batallo al día de hoy, solamente que sí hago por lo que es mi parte y muchas veces la ansiedad ahí está, por no tener esa práctica codependiente o por no practicar ese patrón, valga la redundancia, ese patrón codependiente, se siente muy de la tostada esa sensación o esa ansiedad, esa vacío en el estómago por no practicar el patrón codependiente, porque cuando lo practico, descanso, pero si lo quiero evitar, ahí es donde viene el malestar. Y ese malestar es el que se encarga Dios como yo lo concibo en un séptimo paso. Ya para después, me dice en el octavo paso, tengo situaciones que he podido enlistar, más bien he enlistado todas las situaciones. Muchas de esas ya después de muchos repasos, asisto a un grupo donde se estudia mucho, se lee y se lee y se lee y ya he podido ir haciéndome consciente de esa lista a través de cada repaso y cuando ya llegó el momento, pues ya casi tenía la lista hecha. Mm, bien, pero ya para el noveno, ella ha dicho que bueno, si no lo he dicho, no me encuentro en el lugar donde yo crecí. Y esa situación pues me ha dificultado un poco hacer las reparaciones que se tienen que hacer
pues de una manera presencial. Entonces he hecho las que he podido y algunas que se pueden hacer a la distancia las he hecho. Y hay algunas que todavía están ahí pendientes, ¿no? Pero sin embargo me dice, bien, pues solamente porque no lo puedo hacer desde aquí, eh, pero esa no es la finalidad, no solamente está en el querer, ¿no? Sino que en el momento que se pueda hacer, porque yo lo quiero, pues así lo debo de hacer para reparar las situaciones. Me dice, bien, si reparo todo lo que he roto, o por lo menos hacer el intento sincero de reparar, las cosas empiezan a cambiar, porque me empiezo a ser responsable de todas esas actitudes que he tenido, sin culpar a los demás, porque en muchas situaciones, en este paso 8 de la lista, cuando yo quiero notar a alguien o cuando alguien iba a entrar a mi lista, empezaba a ver en ese patrón de negación, es que también me hicieron, es que tuvieron este comportamiento y, y decir, bien, pues aquí solamente me voy a encargar de lo mío. Y cuando veo lo mío, pues estoy listo para reparar. Y también me ha ayudado a mucho a ver lo mío en ese sexto y séptimo paso, decir, mira, tengo todos estos defectos de carácter, todos estos patrones codependientes, que hay muchas cosas que yo ocasioné también, porque ya también muchas cosas fueron de adulto, más bien muchas de estas situaciones de este octavo y noveno paso ya fueron de adultos, o sea, ya no fueron niños, ya no era una víctima como tal, ¿no? Sí, probablemente ya venía repitiendo solamente los patrones, pero en muchas situaciones, pues pudo haberlo hecho de otra manera, pero ya no se pudo hacer. Y ya, digo, ya ni me conmisero ni nada, simplemente lo acepto y estoy consciente de que debo de repararlo. Después de haber reparado ya algunas situaciones económicas, emocionales, espirituales, de estas cosas que más primero me dio un poco de risa la situación. Bueno, sí, lo voy a decir, la verdad es que me dio un poco de risa porque em, no es una risa de burla, solamente de asombro. Un día estaba platicando con mi mamá, así normal y todo, y sí, en algunas ocasiones ya empezaba a reconocerle las situaciones en las que yo me he equivocado. Pero un día pues me siento bien motivado y le escribo, oye, ma, pues estábamos escribiendo los mensajes y le digo, te amo. Le escribo que la amo. Y después de un ratito me marca, ¿no? Y normalmente no me marca mucho mi mamá, pero como le escribí que la amaba, que me marca. La primera vez que le escribí que la amaba, que me marca. Y me empieza a cuestionar, ¿estás bien o qué? O el otro, ¿no? Digo, sí, ¿por qué? No, pues nada más. Y digo, pues sí, se le sorprende porque nunca le había dicho que la amaba, ¿no? Porque muchas veces yo culpo a mi madre de las situaciones por las que estoy pasando, porque es una de las primeras y más si me pongo a hacer un medio mm, un medio inventario o un mal inventario, empiezo solamente a hacer inventario de todo lo que yo fui víctima y no puedo reconocer en donde yo contribuí para que mi vida fuera así de ingobernable. Y una de las mejores para culpar era mi mamá. Y así se lo hacía saber y mi comportamiento era de esa manera. Entonces, cuando empiezo a tomar otro tipo de comportamiento, cuando le empiezo a decir, pues, palabras bonitas, así como te amo, como te extraño, o mandarle besos y cosas así. Pues la primera vez, como ya lo dije, él se sorprendió y me llamó y me preguntó que si estaba bien. Ya después, con el tiempo, pues ya se dio cuenta de que, pues creo que te empezaba o empiezo a tener otro comportamiento. Pero la primera vez sí se sorprendió mi mamacita de que le haya dicho que la amaba, ¿no? De que dejo de culparle y empiezo a tomar mis límites, ¿no? Al día de hoy reconozco y ayer estaba hablando con mi papá y le puedo dar las gracias de todo el apoyo que me ha dado, ¿no? O sea, anteriormente era inconsciente de todo lo que ha hecho mi padre por mí y ayer, o sea, ya lo venía concientizando y muchas veces también ya lo he hablado con él. También les tengo que decir honestamente que aún no lo puedo decir que lo amo. Algunas veces se lo he escrito, pero él no me responde y así como que necesito una retroalimentación que me diga que también me ama, ¿no? Sin embargo, no he quitado el dedo de ahí, de decirle o de agradecerle, ¿no? Y de admitir las veces que me he equivocado. Y ayer tuve esa plática con él. Eh, pues de admitir esas situaciones de cuando he creído que no me ayudaba y sí me ha ayudado y pues por empezar a decirle que también estoy en disposición para apoyarlo, ¿no?
para lo que necesite y ya no decirle que, o mi cabeza creer que mi papá me debía algo. Honestamente, eso ya todos estos años que tengo y decir que mi papá todavía me debía algo. Pues esa inconsciencia, ya después de un tiempo y gracias a estar aquí con ustedes y esos repasos y repasos, sí, pues si mi papá no me debe nada, al contrario, yo le debo, ¿no? Y para empezar, pues la vida, el que me haya tenido como con todo lo que me haya dado, ahora sé que es mucho, entonces, al contrario, económicamente y viendo si es que hablo económicamente, pues yo le debo. No es que estoy hablando ya de una niñez o de una juventud, no, ya como adulto, en situaciones económicas, le debo, ¿no? Y ayer se lo puedo reconocer, no es que sea tan importante o tampoco no es que no tenga importancia, ¿no? Solamente ser un poco más honesto y realista en cuestiones económicas y decir, bien, pues yo le debo dinero a mi padre y reconocérselo y decirle y pedirle que acepte también que lo pueda ayudar, porque me dice, no, también eso me lo recordaron, ¿no? Porque en esta situación o en esta mal reparación también me dijeron, bien, si alguien te dice que ya está bien así, que no es necesario que pague algo, pues así, porque en una de mis primeras reparaciones que hice, era cuestión económica y me dijeron que no, y pues yo insistí que tenía que pagar, ¿no? Pero ya después, platicándolo con mi padre, uno me dice, no, pues ya si alguien te dice que ahí está bien, pues está bien, porque también el estar incomodando a alguien de que no, pues yo te pago, yo ya de esa manera prepotente, no fui prepotente, pero sí fui insistente en querer pagar como para absolverme y la verdad es que no fue muy 100% tranquilo porque insistí para que me recibieran económicamente algo que creía que debía, no creía, sí lo debía, y insistí y no me dio exactamente la tranquilidad que esperaba que iba a pasar. Y ya, bueno, lo comenté con mi padrino y ya me explicó un poco más sobre esta situación. Y con mi padre, pues así le estuve diciendo y también le insistí un poco y me dije, bueno, pues ahí estoy, si solamente dime cómo quieres que te apoye y ya. Y empiezo a tener un descanso, a vivir más en paz conmigo, el poder tener ese tipo de pláticas con mi madre, con mi padre, con mi hermano. A veces me meto mucho en la vida de mis hermanos, como que se las quiero componer o decirles lo que tienen que hacer y hay veces que, bueno, honestamente se me olvida y trato de hacerlo y ya después pues reflexiono y entonces hago mi oración de la serenidad, que no es que la agarre como un pues ya ni modo, ¿no? Sino para ser consciente de que pues hoy no pude, pero que quiero la fortaleza para intentarlo un día a la vez. Y, y bien, pues voy ahí, ¿no? En ese noveno paso de reparación. Ya después me dice el décimo paso de que empiezo a hacer mis inventarios diarios, o si no, pues al momento, si hay una situación que está mal, empieza a reflexionar y ver qué es lo que yo hice mal y qué es, y reparar ese daño que haya hecho, o poner límites. También el inventario no solamente está para, no siempre hago daño, no soy una persona, si siempre hiciera daño ya estaría en otro lado. Pero también para poder reflexionar sobre estas situaciones de abuso, ya no soy un niño, ya no necesito que alguien más me venga a defender, entonces yo puedo empezar a poner mis límites y esos límites pues no siempre tienen que ser agresivos, solamente de hablar las cosas en el momento y tratar de ser asertivo. Y no se necesita siempre gritar. Anteriormente, cuando creía que ponía un límite, lo hacía gritando, molesto, ¿no? Y no es necesario eso. Lo he tenido que ir aprendiendo, solamente hay que decir las cosas si es posible en el momento para no dejar correr más esas situaciones. Pero también siempre reflexionando sobre qué es lo que yo he tenido que ver para que la situación suceda de esa manera. Y bueno, ya después de empezar a hacer un décimo paso, pues me habla sobre un contacto consciente con Dios. Y ahí soy muy nuevo, ¿no? No voy a decir, oh, yo ya tengo un contacto consciente con Dios, eh, me habla o lo he escuchado, he visto. No, sí, empiezo a valorar más las situaciones de la naturaleza o esa tranquilidad y esa paz. Y es un paso que tiene para dar mucho, ¿no? Para mucho. O sea, si hago, tengo ciertas prácticas pero bien, también esa quinta tradición me dice, no necesariamente que tenga que hablar de esas prácticas, porque el paso 2 también es claro, ¿no? Desde que dices, Dios como cada quien lo conciba. Yo tengo mis prácticas o mis situaciones de cómo lo hago, cómo creo que tengo ese contacto,
y que probablemente yo si las empiezo a comentar aquí, voy diciendo, ese Enrique está bien loco, está bien tonto, no sabe ni siquiera de lo que está hablando en cosas espirituales, y entonces pues no es el lugar exactamente para compartir aquí, o soy, lo puedo compartir, pero no es como que si tuviera que ser de esa manera, ¿no? Porque yo creo de esa manera en ese poder superior, o que porque tengo ese contacto, como yo según lo creo, pues es que tenga que ser así para todos, ¿no? Pero sí, empiezo a hacer eso. Y ya después me dice, bien, pues sí, creo que he tenido ese despertar espiritual o como resultado de la práctica de estos pasos, pues me dice, pues entonces sí, tienes algo que compartir. Eh, y así lo hago. Creo que eso es lo que me sigue manteniendo. No es que diga, tengo algo que compartir, sino soy consciente de que hay algo que compartir y que si lo comparto, eso me ayuda a seguir fortaleciendo y sobre todo comprendiendo qué es lo que estoy hablando. A mí me ayuda a venir y hablar aquí con ustedes y yo les agradezco en este momento que me den la oportunidad de poder expresar esto, porque eso es para mi recuperación, para mí, para mi reflexión. Probablemente no en estos momentos, no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, de todo lo que he dicho, pero un día o 2 días y recuerdo esto y digo, no, pues si es cierto lo que dijiste ahí o no es cierto, ¿no? ¿O qué puedo seguir mejorando cada día? Eh, y sí, sí me vienen esas reflexiones después de un momento como este, ¿no? Donde ustedes me permiten platicar sobre cómo es que yo entiendo esta quinta tradición, sobre cómo la he vivido, sobre, bueno, lo que yo entiendo y cómo la vivo es decir, bien, pues tengo que practicar y conocer este programa de recuperación para llegar al servicio, para llegar a esta quinta tradición. A mí me gusta el trabajo de servicio, me gusta eh, pues servir en un comité, me gusta regresar lo que se me ha dado y a veces se me complica porque olvido esta quinta tradición, donde decir, bien, pues aquí únicamente es pasar el mensaje o todo lo que se tenga que hacer, solamente pues para qué lo hacemos, pues para pasar el mensaje, ¿no? Y como se me olvida que es para pasar el mensaje, pues entra mi ego. Y quiero decir, o simplemente, honestamente, olvido la quinta tradición, olvido que es para pasar el mensaje y me enredo en unas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje y que sí tienen que ver con mi ego. Y el ego no es lo que yo vengo o qué es lo que yo quiera transmitir al codependiente que aún sufre, ¿no? No, quiero transmitir la esperanza de que ese ego ha quedado a un lado y que hay una vida feliz y de libertad de él para pues vivir de otra manera. Pero en el trabajo de servicio se me olvida muchas veces y por eso es que yo necesito pues estar reafirmando y reafirmando mi programa de recuperación, eh, pues para poder prestar un mejor servicio y que sea posible, si es que así lo quiere el Poder Superior, que llegue a otro codependiente que aún sufre. Y yo creo que sí quiere, por eso es que estamos aquí el día de hoy. Pues nada más es lo que puedo compartir, compañeros. Gracias y felices 24. Gracias, compañero Enrique, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza en este compartimiento, pues con el tema La Quinta Tradición, como la he vivido. Y bueno, pues ya está recibiendo aplausos. Pues llegó el momento de las preguntas, compañeros. Pueden levantar su manita o pueden escribirlas en el chat. Eh, Voy a habilitar los micrófonos, también dado que es pequeño el grupo. Adelante, compañeras. Bienvenida, adelante. Gracias. Gracias, Enrique, por tomarte el tiempo, por aceptar la invitación a compartir esta experiencia, fortaleza y esperanza. Y gracias, compañero. Dice la quinta tradición, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. Y lo que nos acabas de compartir es acerca de cómo yo puedo llevar realmente un mensaje dentro de respetando esta quinta tradición, ¿no? Un verdadero mensaje de codependiente para codependientes. Y es solo a través del proceso, respetando pues nuestros principios, ¿no? Y lineamientos. Cuando pasa esta situación de que no hay una, pues, por ejemplo, yo he pertenecido a grupos que no pasan ese mensaje,
que, como acaba de leer mi compañera Judith, lo que no hace coda, se hace todo lo que no hace coda. Entonces ahí pues no se está dando cierto mensaje porque se está contribuyendo a distorsionar esos mensajes y los compañeros que vienen atrás, pues confían en que les estamos dando algo que a nosotros nos ha funcionado. En esta situación, yo estoy en un grupo hermoso que es Codecatepec y me siento segura. Me he percibido que en otras agrupaciones que yo he pertenecido de CODA, no me siento segura de hablar de mí, de expresarme con fluidez, de necesitar incluso una máscara, un personaje para poderme proteger, porque hablar sinceramente, honestamente y vulnerablemente me genera dolor después porque hay consecuencias. Entonces, decir lo que pienso no es seguro en este tipo de grupos, ¿no? Como que hay un dogma que tienes que seguir. Eso dentro de este marco de esta quinta tradición, ¿qué nos podrías compartir? Gracias. Gracias. Sí, pues es algo con lo que el día de hoy se trabaja en la entidad de voto de México, en no sé si en todos lados, pero por lo menos en donde hago servicio, sí. Estas situaciones de los grupos pues que tienen su manera de trabajar y, y ha sido complicado el decirles, pues, ¿saben qué? Estamos en CODA, hablamos, por decirlo así, un lenguaje codependiente. ¿Y por qué lo digo? Porque es tan sencillo para mí. Aquí donde estoy se habla otro idioma y yo hablo otro idioma y se me dificulta entenderlo. Finalmente pueden decirme algo que si me lo dicen en español lo puedo entender, pero no lo entiendo. No sé si pueda explicarme. Bien, alguien me puede decir algo de su fraternidad o como lo han entendido allá, pero yo no lo voy a entender porque no es el mismo idioma, ¿sí? Y bueno, eso si fuera exactamente un idioma, pues exactamente fuera ese mensaje. El problema es cuando para mí se empieza a cruzar, cuando, por decir este cruce de idiomas, que al final dices, bien, pues, ¿qué estás hablando? ¿No? Ya no estás hablando de una cosa ni otra cosa, ya hay este cruce de idiomas, este cruce de mensaje que ya no es ni uno ni otro. Entonces, ya no estamos informando, ya no estamos pasando el mensaje, ni siquiera que es de CODA, y porque yo he escuchado lo que hablan de otra fraternidad, pues tampoco, y como yo lo entiendo, tampoco están pasando el mensaje de la otra fraternidad. Entonces hay esta distorsión, y lo que yo quiero es un mensaje de vida, algo que me ayude a salir adelante. Y lo voy a decir así, mm, con mi experiencia, que solamente es mi pequeño círculo, pero sí conozco a algunas personas y cercanas, donde pues no sé, es que bueno, lo voy a decir solamente mi experiencia, donde no se consigue bajar de ese círculo, de esa ruedita de ardilla y se sigue corriendo y se sigue corriendo en la misma rueda y no se llega a ningún lado. Y, y lo voy a decir así. Y ya y se ha asistido a este tipo de grupos que no hablan ni una cosa ni la otra y se hace una combinación. De entrada, la codependencia es un problema, es difícil de entender. Y con estos patrones codependientes de la negación, a mí ese patrón de la negación pues me hace irme por donde quiera, por aquí, por allá, y ese patrón me va a querer hacer eh, esquivar y escabullirme por cualquier lado, ¿no? Y yo personalmente creo en este programa de CODA. Y entonces a mi percepción, cuando se empieza a revolver otro tipo de literatura, otro tipo de mensaje, pues en lugar, siento yo, de que me ayuden a salir de ese círculo, al contrario, creo que ya no sé si ni siquiera es un círculo donde puedo saltar a un ladito como esos de las ardillas, ¿no? Sino que ya es una esfera como de estas de circo donde las motos dan vueltas y vueltas y vueltas y digo, pues ya de dónde salgo, ¿no? Ya en lugar de que me ayudaran a salir, creo que me he encerrado más en esta situación de la codependencia, porque creo que estoy hablando de la codependencia diciendo que tengo que dejar de consumir, solamente por decir algo, ¿no? ¿Y qué vas a dejar de consumir? Pues dejar de consumir el control. ¿Y cómo dejo de consumir el control?
Y dijo, bien, pues ya estoy más enredado, ¿no? Ya no me bajé del círculo, sino ya me metí en esa esfera de circo, de motocicleta y ya estoy dando vueltas. Entonces, eso es una de las cosas que yo concibo en la importancia de esta quinta tradición, de hablar de codependencia con nuestra literatura para que podamos entendernos, identificarnos sobre cómo poder salir de este círculo que da vueltas como el de la ardillita y no meterme a esa rueda de circo que ya no le encuentro una salida y que me voy a ir y que voy a decir, ¿saben qué? Esto no funcionó. O voy a decir, bien, me he recuperado, he dejado esa relación que tenía que me estaba destruyendo, pero ahora me encuentro, perdón lo chistoso, pero ahora me encuentro en un comité de coda, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? No, pues estoy allá controlando, manipulando, persuadiendo, evadiendo, haciendo un desastre y pensando que estoy hablando de esta quinta tradición y realmente no estoy haciendo nada de eso, estoy practicando mi conducta codependiente. Voy a poner así un ejemplo de cómo yo entiendo la codependencia y lo importante para mí de que es enfocarme en esta quinta tradición. Eh, si no practico esta quinta tradición y creo que es otra cosa por cruzarla con otro tipo de literatura, es como si yo fuera a una junta ahorita en lugar de que estuviéramos aquí en Codependientes Anónimos estuviéramos en otra fraternidad y aquí el propósito sería dejar de comer hamburguesas y decir, bien, pues aquí mm, nuestro propósito es dejar de comer hamburguesas. Y tenemos una reunión y saludo y veo y mi pensamiento se viene y decir, bien, pues creo que estoy saludando, pero lo estoy jalando una hamburguesa. Y estoy sentado en mi silla, pero ya se me puse una mesa y tengo un montón de hamburguesas o en un comité de servicio. Es decir, bien, pues yo vengo aquí a pasar el mensaje, a hacer servicio para pasar el mensaje y digo, bien, pues vamos a tener una reunión de sanación, de, de recuperación. Y no, pues esa reunión de recuperación no se volvió una reunión de recuperación porque se supone que yo vengo aquí a dejar de comer hamburguesas y con todas las actitudes que yo he tenido, pues en lugar de dejar de comer hamburguesas aquí, pues me he comido 20 hamburguesas y yo ya salí bien, mm, pues bien lleno de hamburguesas y todavía digo, bien, esto funciona si se trabaja, pero con los cachetes llenos de haber comido hamburguesas. Para mí eso es la codependencia con estas prácticas codependientes. Yo vengo y hablo de un programa de recuperación y de que funcione y de que todo eso, pero estoy haciendo y estoy practicando conductas codependientes y esto va desde eh, la interferencia, si es que alguien me está hablando, me está diciendo, o si es que yo empiezo a generar este tipo de pensamientos, o si es que estoy queriendo controlar y manipular, si es que estoy en una junta de trabajo, queriendo imponer mi punto de vista, porque eso a mí se me da, esa conducta codependiente de querer imponer, a mí se me da, decir es que esto tiene que ser, y no me bajo de mi burro, porque creo que eso debe de ser. Dice, bien, una cosa es defender una idea, pero otra cosa es querer que esa idea se dé como debe de ser. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a hablar por teléfono y empiezo a hacer como, eh, ay, ni siquiera sé cómo se llama esto en política, o sea, empezar a persuadir por fuera cuando llegue de la reunión como para ya llevar ciertas personas convencidas de mi idea y decir, cuando ya lo llevemos a votación, pues yo ya sé que fulanita, fulanita de tal y tal, van a votar por lo que yo he propuesto y decir, bien, entonces estoy hablando de una quinta tradición de llevar el mensaje, si todo lo que he hecho es practicar mi enfermedad, estoy controlando y estoy persuadiendo a medio grupo o por lo menos un gran porcentaje de votaciones para llevar a cabo esto que creo que es un mensaje de recuperación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia para mí de que, bien, en un grupo de coda no se mezclen otras situaciones, porque como ya lo dije, para mí es tan complicada la codependencia, es tan engañosa, se enmascara, por decirlo en lenguaje de otros lados, que puedo creer que estoy haciendo algo por esta quinta tradición, por llevar el mensaje, pero solamente puede estar siendo una práctica de una codependencia. Y bien, pues vuelvo a repetir esto, que en lugar de informar y querer pasar un mensaje, puedo desinformar y no pasar nada, ¿no? Y pues esto dificulta más el que llegue el mensaje a un codependiente que aún sufre. Bien,
El llevar el mensaje no quiere decir que el que lo llegue o el que lo tome se va a quedar o que se va a recuperar, pero por lo menos es que se entere de que hay un lugar donde se puede recuperar de la codependencia. Y con eso pues ya va siendo una ganancia, ¿no? Si es que ese codependiente decide aceptarlo y quedarse, pues que tengamos un programa que compartir, un programa de recuperación acerca de la codependencia, como lo habla nuestra literatura. No como una combinación de quítale y ponle de aquí porque esto es mejor y que esto es el otro y decir, bien, pues si es que te funciona, pues vete y abre un grupo de eso que estás hablando, si te funciona, pero solamente no le pongas que es un grupo de codependientes anónimos, porque no estás ni leyendo la literatura de codependientes anónimos, ni estás siguiendo lo que nos sugiere eh, la literatura acerca de la recuperación. Estás poniendo tus ideas y está bien. A nadie se le quita eso, ¿no? Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos hacer, pero no uses el nombre de Coda y ya tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Solamente no uses el nombre de Coda porque aquí nosotros creemos en esto. Y pues nada más, creo que me revolví un poco porque así es la codependencia de revuelta y solamente trato de expresar lo que entiendo y de lo complicado que es la enfermedad. Entonces, el cuidado que se le necesita dar, no como profesionales o no como poder superior de alguien, solamente como decir, pues yo lo entiendo de esta manera y es lo que a mí me ha servido. Y a mí me ha servido pues apegarme en lo que corresponde a la codependencia a codependientes anónimos. Nada más. Gracias, compañero, por tu respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que quiera hacer? Levante su manita o anótela en el chat. Por favor, a ver, tenemos algunas cosas en el chat. Dice una pregunta. Si en el grupo hay personas que deciden cómo se interpreta el programa o surgen profesionales o escuchas sin estudios, pero que te manipulan para tomar sus talleres y cursos, además de leer libros de autoayuda, ¿qué se puede hacer? Y justo yo también la pregunta que iba a hacer, porque hablaste de los profesionales, bueno, ¿cuál sería como la diferencia entre lo que es llevar el mensaje desde un grupo de coda y, bueno, la diferencia en la relación que existe con los profesionales, que pues también hablan de la dependencia y muchas veces tienen grupos que dan talleres temáticos de este tipo? ¿Cuál verías tú que es como la relación y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cuando ellos intervienen? Gracias. Ya, bien, esta cuestión con los profesionales, no es algo que esté escondido de que nosotros pues venimos de la fraternidad inicial, de los 12 pasos. En esta fraternidad inicial pues tienen esa práctica de profesionales y allá está bien, pero eso es allá, de inicio. Y allá está bien de que un profesional vaya, comparta cómo es que ese profesional tiene la percepción acerca de cierto tema de allá y que repartan sus tarjetitas. Eso es normal, muy normal allá. Solamente que aquí en Coda nuestra literatura nos habla sobre esas situaciones. Bien, una de las cosas que lo voy a decir así desde mi percepción, vuelvo a recalcar que es solamente mi percepción, es que para ese problema, en esos momentos, y creo que hasta ahora, para resolver ese problema, esa adicción, no hay nada que dé más resultado que la práctica del programa de estos 12 pasos, que allá tiene su nombre y de allá venimos. Y no hay nada que pueda resolver o que tenga más, un porcentaje más alto al día de hoy. Entonces ellos no están preocupados por esa situación porque ellos saben que lo que están haciendo profesionales no lo pueden hacer. Entonces llevan a profesionales para tratar otros asuntos que no tienen que ver por el asunto que están reuniéndose ahí, ¿sí? Precisamente muchos de estos profesionales pues se encargan de atender asuntos sobre codependencia, ya se le llama de otra manera, pero bien, finalmente creo que muchos asuntos tienen que ver con dependencia y otras adicciones que puedan tener allá. Pero bien, esos profesionales no van a querer atender ese problema por el que ellos se reúnen allá,
por ese primer paso o ese tercer paso o esa quinta tradición. Los profesionales no asisten a esa fraternidad para querer prestar su ayuda, bien, porque allá está comprobado de que no funciona otra cosa más que el programa para tener los resultados que se han obtenido. Y que bien, si es que se habla o a mí me llevan o no me estoy comparando, no tiene que ver esta comparación. En su momento, a uno de los cofundadores de ese programa lo pone o tiene la oportunidad de hablar en frente de profesionales y empieza a hablar sobre el programa de recuperación y cómo él lo entiende. Y los profesionales pues dicen, este está loco, ¿no? O sea, no tiene nada de científico lo que está diciendo. Ok, hasta ahí está bien. No tiene nada de científico, pero los números y los porcentajes de recuperación son totalmente diferentes, donde los profesionales no han obtenido ni siquiera muy de cerca los porcentajes de recuperación que esta fraternidad empieza a tener y que ya se hablaba por miles de personas en recuperación. Bien, eso es por una parte para empezar a diferenciar. Los profesionales que van allá no hablan sobre la recuperación de ese padecimiento. Y bien, cuando llegan los profesionales aquí, dicen, sí, pues nosotros tenemos un programa de recuperación para la codependencia. Dije, ¿a qué caray? ¿Qué caray? Pues si nosotros también somos de recuperación de la codependencia, ¿no? Y entonces nosotros no queremos entrar o ser un blanco de un mercado para esos profesionales, que para empezar nosotros no sabemos cómo es su programa de recuperación, no, pues no lo avalamos, por decir, cuando alguien viene y dice, estoy en un programa de codependientes anónimos, nosotros sabemos de qué vamos a hablar, de pasos, de nuestra literatura, de nuestros folletos, sabemos de lo que estamos hablando porque tenemos la experiencia. Nosotros no tenemos el conocimiento, la experiencia de que eso que vienen a profesional, el profesional venga a promocionar, pues funcione. Eso por una parte. Y la otra parte es nuestra séptima tradición. No somos un fondo de recaudación para profesionales, o no somos un lugar donde los profesionales puedan venir a llenar sus bolsillos. Bien, sí pueden tener la mejor intención, pero finalmente el dinero que vayan a obtener de esas situaciones va a ser para ellos y no tiene que ver con nuestra séptima tradición. De ahí que bien, aquí nos recomienda decir, bien, pues podrán tener sus temas y serán muy buenos en lo que hagan, pero aquí no vengan a promocionarse, no es un mercado para otras personas que tienen otra manera de recuperación de la codependencia. Pero creo que se da mucho porque o por lo menos ya lo dije, yo vengo de otro lado también y creo que las prácticas de allá se pueden venir a hacer acá. ¿Por qué? Porque igual no las entiendo, ¿por qué lo hacen allá? Pero pues solamente como repito situaciones, pues vengo y las propongo aquí, sin saber el fondo de por qué pasan las situaciones. Y es lo que yo entiendo, ¿sí? Ya lo vuelvo a repetir. Allá es una práctica que se ve bien y porque no tiene nada que ver con su primer paso. Acá cuando llega un profesional, pues se quiere involucrar en nuestro primer paso y como ya lo dijimos, nosotros nuestro primer paso habla sobre tal y tal y tal y allá lo manejarán como ellos quieran o entiendan, porque viene un profesional y tiene un método y viene otro profesional y tiene otro método y me meto otra situación y cada uno tiene su método que es diferente a CODA y aquí nosotros como codependientes anónimos pues hablamos el mismo idioma, que son los 12 pasos y 12 tradiciones para la recuperación de la codependencia. Creo que nada más es lo que puedo comentar y de esa manera lo entiendo. Muchas gracias, compañero Enrique, por tu respuesta. Pues todavía nos queda un poco de tiempo. No sé si hay alguien que quiere comentar algo. Yo quisiera hacer, no soy quien está compartiendo, pero quisiera hacer un comentario. ¿Se puede acerca de esta pregunta? Eh, no sé si me permites, Enrique. Sí, sí, claro. Se me hace un tema pues, muy importante. Eh, yo lo que he entendido, pues, es de que en esta relación con los profesionales, por ejemplo, psicólogos, coaches, no es tanto que Codependientes Anónimos eh, diga que está en contra de estas profesiones, o de que las descalifique como que eh, pueden ayudar al enfermo emocional. De hecho, creo que muchos de nosotros, bueno, buscamos en nuestro viaje de recuperación, pues distintas
talleres, distintos cursos, distintas terapias a lo largo de nuestra vida. Y eso, pues, es algo que incluso en la literatura de codependientes anónimos, pues te anima, ¿verdad? Que si tú precisamente luego de tu trabajo de recuperación aquí en codependientes te das cuenta que necesitas la ayuda de un profesional, pues adelante. Es totalmente válido que tú puedas tocar esas puertas, ¿no? Porque de hecho la literatura nos dice que eh, no es lo que nosotros somos un grupo de ayuda mutua, una fraternidad que justamente, pues, por ejemplo, derivamos o sacamos, aprendemos de la experiencia de otros codependientes que nos antecedieron, que vivieron la enfermedad. Nosotros no damos definiciones científicas, como si lo hacen los profesionales, sino de nuestra propia vida, de nuestra experiencia de recuperación y nos acompañamos, ¿no? De ahí surge nuestro programa, nuestra herramienta de los patrones y características codependientes. Entonces, lo que entiendo es eso, que este, nosotros pues no estamos en contra de estos profesionales, pero sí de lo que se está en contra es de que muchas veces, como si es cierto, tú lo decías, estos profesionales se meten a los grupos y pues como tienen cierto conocimiento de la enfermedad, pues ya más bien lo convierten como en su despacho, ¿no? Como en su grupo y están dando su terapia y dejan de lado la literatura de coda y pues ya más bien es como un grupo de ellos, de un profesional que pues en todo caso, pues, si quiere hacer esta parte, pues puede poner su propio grupo de terapia, como lo hacen muchos psicólogos. No tiene, como decías, pues por qué venir a meterse a un grupo de codependientes anónimos y empezar incluso a vender sus terapias, ¿no? Este, y cobrar, ¿no? También se trata, pues como dices, de no hacer personalidades, o sea, algo que nos permite sanar, pues es quitarnos el dejar los títulos fuera, el no creer que soy más, estamos en el mundo de los iguales. Y bueno, algo que nos pasa mucho a los codependientes, pues es eso, que tendemos a idealizar. Entonces, si viene alguien y dice, pues sí comparto, pero si me ponen la psicóloga o el profesional tal, o como lo que decíamos recién en la Junta de Conciencia, ¿no? Que hay quien da un compartimiento y dice, bueno, yo vivo acá, pero viajo no sé dónde y gano no sé cuánto. Pues eso no, o sea, realmente yo tengo tal profesión y se dedica una parte de eso al compartimiento. Es compartir acerca de nuestra enfermedad y de la recuperación de la codependencia, ¿no? Ni siquiera es así como que tú des tus datos personales, porque pues a final de cuentas eso ya también rompe tu anonimato, pero no es hacer personalidades. Entonces, respetamos mucho a esos profesionales. Ellos tienen su terreno, tienen su validez científica y bueno, este, siempre tendremos esa opción de tocar puertas, pero lo que no es justamente como si un codependiente de un grupo de ayuda mutua va y se mete a un taller y le quiere pues dar la clase en su taller al psicólogo, pues lógicamente que va a decir, pues ¿por qué tú me estás diciendo eso? Si yo lo estudio y yo lo sé, ¿no? Haríamos mal en ir a meternos a querer como nosotros ponernos al nivel del psicólogo, porque pues él es un profesional. Pero de la misma manera, cuando ellos vienen acá, no digo que todos, de hecho varios somos profesionales y bueno, pues nos mantenemos como en el mundo de los iguales, pero hay quien sí hace eso, ¿no? Termina en el grupo pues ya queriéndose llevar a las gentes a sus terapias, a cobrarles, y creo que esa es la parte que no es correcta, ¿no? Porque si tú tienes razón, no se trata de estar lucrando con la enfermedad de las personas, ¿no? Se trata de brindarles un servicio amoroso
y no decirle, pues, oye, préstame dinero, o oye, mira, yo te he ayudado, pues échame la mano. No se trata de decirle, pues si quieres te doy esto y pues tú me pagas tanto. O sea, creo que esa es la parte que no está el programa y nosotros de acuerdo, porque pues no, aquí dicen también las tradiciones que pues vivimos de nuestras propias contribuciones precisamente para que no se desvíe nuestro objetivo espiritual, que pues es ayudarnos entre todos a sanar de la codependencia. Y bueno, al momento en que ya alguien empieza a sacar dinero, pues evidentemente que nos ve el signo de pesos y que nosotros lo idealizamos y decimos, sí, todo lo que nos dice es cierto, lo sabe todo, ¿no? Como que también perdemos, nos hacemos codependientes, ¿no? Volvemos a crear ídolos y es con eso que yo creo que hay que tener cuidado. En eso nos previenen las tradiciones, o sea, no hacer personalidades, sino pues nosotros ir tomando conciencia de nuestro propio proceso de recuperación y hacernos cargo pues de nuestra vida. Es lo que yo, perdón, quería comentar, dado que hay tiempo. Muchas gracias por dejarme compartir, Enrique. Sí, gracias, compañera. Sí, lo que comenté yo es acerca de precisamente de que un profesional se venga a querer promocionar o, o de que vea a Codependientes Anónimos o un grupo de recuperación como un mercado. También el día de hoy entré a una reunión donde estaba hablando sobre el padrinazgo en CODA y sí, también ahí lo habla, sobre si es que se necesita la ayuda de un profesional del tipo que sea, pues el compañero que en ese momento esté prestando la ayuda, pues que no se tome esa atribución de ningún tipo de profesional, ¿no? Ni de la ley, ni un profesional fiscal, no sé, ningún papel de profesional. Eh, Dice, si es que necesitas un profesional para seguir en tu recuperación, pues lo puedes buscar. Solamente búscalo y no lo quieras traer porque eso no va a, pues conocer las tradiciones, que si te está funcionando excelente, pues puedo hablar sobre, no, pues yo asisto, y mucha gente, como lo dices, mucha gente lo habla y que mi terapia y eso, y excelente, ¿no? Pero nunca dice, pues en tal lado, tal número me cobra tanto y si llevo a tantos me hace un descuento, o sea, no, nada que ver con eso, no nada de promocionar a los profesionales y claro que el programa no está peleado con los profesionales, ¿no? Porque los necesitamos ya no sea solamente para la recuperación de la codependencia, sino en mil y un asuntos que como codependiente me meto y que esa ayuda pues necesito algo más especializado y probablemente me pueda confundir aquí y precisamente esta quinta tradición, ¿no? Como dice, cada quien a lo suyo y no tengo que pensar o puedo, yo he pasado por esa situación de que dicen, bien, pues pídele a tu poder superior, pues me estoy pide y pide y no llega, ¿no? Pues sí, pues es que me corresponde buscar a alguien que sepa de ese asunto, que me pueda ayudar a salir de ese problema. Y ya, pero, o sea, cualquier tipo de profesional que yo necesite, no tengo que venir a promocionarlo aquí. Es lo que entiendo acerca de estas situaciones con los profesionales y es lo que yo compartí. Pero sí, si es que yo necesito algo que no he estado encontrando aquí, tengo todo el derecho y nada me lo prohíbe de que yo pueda buscar ayuda externa o de un profesional. Nada Muchas más. gracias, Enrique. Pues creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Enrique, también por dejarme comentar esta parte. A veces yo que estoy ahorita en comité de paso 12 me quiero comentar, pues muchas veces me han dicho, ¿por qué están en contra de los profesionales? Por eso, este, quise eh, compartir este comentario eh, un poquito, ¿no? No sé, es algo con lo que yo me he encontrado mucho y me aclara mucho lo que tú dices. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, no sé si quieras cerrar con alguna pregunta, a tú, a nosotros, algún comentario. Enrique, No, no, compañera, solamente agradecerte la invitación y pues repito de que solamente es mi experiencia y desde el inicio aclaré de que me gusta hablar como si pensara que tengo las respuestas para todo, pero no, solamente es mi experiencia y desde mi percepción.
El día de mañana puedo estar diciendo otra cosa y como que ya quedó grabado decir, pues si ese día dijiste esto y ahora lo estás cambiando, sí, es muy probablemente que pueda ser así. Pero así es mi manera de expresar y me funciona para mí, para mi recuperación, no para que pretenda que así son las cosas o así deben de ser. Nada más. Gracias. Gracias a ti, pues voy a dejar de grabar, compañeros.